a un término, mejor dicho, que es importante para entender muchas de las dermatitis dermatoscamosas. El término es eczema, que significa, es un síndrome inflamatorio de la piel. Puede ser agudo, puede ser subagudo o puede ser crónico. Si es agudo, va a tener eritema, vesículas y va a haber exudado. Si es subagudo, va a haber infiltrado, va a haber costras. Y si es crónico, va a haber ligerificación y van a haber escamas. Ahora, por su etiología, un eczema puede ser inflamatorio, que es lo más frecuente, y ahí entre lo más frecuente de inflamatorio está la dermatitis de contacto o la dermatitis atópica. Y el infeccioso también puede haber un eczema herpético, un eczema micótico también. Entonces, el término eczema es para aplicar a este síndrome que puede tener estas diferentes fases. Vamos a hablar de la dermatitis de contacto. Reconocemos dos tipos de dermatitis de contacto. Una que se abrevia aquí, que es la dermatitis por irritante primario, y otra que es la DSA, que es la dermatitis de contacto alérgica. En la del irritante primario se desarrolla por activación de la inmunidad innata, que hablamos la semana pasada. El lunes, ¿verdad? En cambio, en la dermatitis alérgica se activa la inmunidad adaptativa. Es una reacción de hipersensibilidad retardada celular o tipo 4. En la que es por irritante primario, el daño es directo a los queratinocitos y todos somos susceptibles de sufrirla. Se produce por contacto con sustancias que son o muy álcalis o muy ácidas y que están por un tiempo X contacto con la piel y van a producir ese daño. Ponemos un ejemplo. Si ponemos en un balde con lavandina concentrada, metemos la mano y la dejamos ahí 20 minutos, todos vamos a salir con la piel un poco inflamada, unas más, otros menos, pero la inflamación, la irritación va a ser para todos, porque es una sustancia muy concentrada. En cambio, una lavandina diluida o un detergente para lavavajillas, la mayor parte de las personas lo toleran bien, pero hay personas que hacen una reacción a las mínimas concentraciones. Ahora bien, la dermatitis por irritante primario, los agentes más comunes, ya, gracias, y que se producen son los detergentes y los solventes. En cambio, en la dermatitis alérgica propiamente dicha, entonces son sustancias que otras personas no desarrollan absolutamente nada, pero en ellas el sistema inmune reacciona. Por ejemplo, los colorantes, los plásticos, los cosméticos, el caucho, el níquel, algunas plantas, ¿no? El níquel que está en las alitos de fantasía, los botones de los pantalones. La mayoría de las personas toleran, pero algunas personas que están en contacto van a desarrollar un rechazo. En la dermatitis de contacto alérgica, los atenos, las sustancias que por sí solas no son capaces de desencadenar el proceso alérgico, se unen a proteínas de membrana de los queratinocitos, ahí van a activar a las células presentadoras de antígenos, las células de Langerhans, que activan a los linfocitos CD4, que van a migrar al ganglio linfático regional, donde van a pasar la información a los linfocitos de memoria. Cuando hay un nuevo contacto con esta sustancia, entonces se va a activar los linfocitos efectores, van a migrar al lugar del contacto y van a producir la reacción. Ahora, ese contacto, este tiempo entre que se reconoce como algo
como un antígeno y que se activa, puede pasar muchos años. Pueden haber personas que hagan una alergia a productos que estaban en contacto siempre, por ejemplo, albañiles, a la pintura, al cemento, a pinturas. Yo siempre usaba el mismo maquillaje que uno puede desarrollar, y de hecho este tiempo de activación puede ser largo, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya está en la reacción alérgica, ya se considera como un antígeno, cada vez que se está expuesto, cada vez es más corto el periodo de desarrollar el proceso clínico y más severo también. Ahora, hay personas que pueden, este periodo ser más corto, puede ser que nunca pudo usar ámbitos de fantasía o a la primera uso, eso también puede suceder, eso varía de persona a persona. ¿De acuerdo? Ya está el segundo contacto, pero les repito que no es que sea literalmente el segundo contacto, no, el nuevo contacto cuando ya está el reconocimiento, ahí hay migración de linfocitos, efectores a la epidermis, liberación de interleucina 2 o citocinas y activación de macrófagos. Esto se llama la vía aferente y esto se llama la vía eferente. En cambio, en la dermatitis poliuretante primario se presenta un periodo, un proceso inflamatorio inespecífico. No va a haber memoria, pero puede haber esas pieles que sean más sensibles. Lo que les mencionaba, por ejemplo, de los detergentes. La dermatitis poliuretante primario, la más frecuente es la dermatitis de gama de casa, se llamaba. Ahora no, con el asunto de género tal vez ya no está muy aceptado el término, ¿no? Pero se llamaba así porque era frecuente por el uso de detergentes y de productos químicos de la limpieza del hogar. La mayor parte de las personas toleran esto. Hay personas que son más susceptibles, que tienen la piel un poquito más delicada. De todas maneras, en la dermatitis de contacto poliuretante primario, es siempre en el lugar donde está el contacto. En cambio, en la dermatitis por alérgica, inicia en el lugar de contacto, pero después, como la piel es un solo órgano, y porque los linfocitos van a migrar a través del torrente sanguíneo y van a migrar de un lugar al otro, van a haber reacciones a distancia cuando el cuadro es más severo. No se va a limitar al lugar de contacto, lo que no sucede en la dermatitis poliuretante primaria. La dermatitis de contacto alérgica, el prurito es intenso, y en la dermatitis poliuretante primario puede haber prurito, puede haber ardor y puede haber dolor también si el cuadro es muy severo. Las manifestaciones clínicas puede ser un eczema agudo, subagudo o crónico. Ahora, si yo les pregunto en el examen, tienen que decirme que en el eczema agudo va a haber eritema, va a haber exudado, va a haber vesícula, si es crónico va a haber identificación, ¿de acuerdo? Entonces, esto en base al diagnóstico clínico y el diagnóstico para identificar a qué sustancia. Lo más importante es con qué relaciona el paciente. Sin embargo, cuando no puede identificar la sustancia, se puede hacer el test epicutáneo en la dermatitis de contacto alérgica. La de poliuretante primario no nos sirve. ¿Por qué? Porque para hacer el test epicutáneo lo que nos sirve es este proceso. Se aplica un contacto y se va a desarrollar todo esto, va a reaccionar. En cambio, la dermatitis poliuretante primario, como es por una inmunidad innata, no hay memoria, entonces no nos sirve, no lo usamos. ¿De acuerdo? El tratamiento es fundamental apartar la sustancia agresora. En el caso de que haya un eczema agudo, cuando hay exudado o cuando hay vesícula, siempre tienen que usar tratamientos tópicos húmedos también.
que puede ser agua boricada, que las venden aquí en las farmacias de manipulación, o puede ser agua de manzanilla, o puede ser solo fisiológico también. Los cuadros leves, cuando no es un eczema exudado, si es un cuadro leve o localizado, corticoides tópicos, como hidrocortisona o betametasona. ¿De qué va a depender? De la severidad y de la localización. Si es un eczema, por ejemplo, en párpados, vamos a preferir usar hidrocortisona. Si es en manos, usamos un corticoide de más alta potencia, betametasona o clobetasona. Si son cuadros moderados o diseminados o tiene un eczema muy agudo, entonces el tratamiento ideal es corticoides sistémicos. Y aquí en estas dosis, dependiendo de la severidad. Pasados los 10 días del corticoide, tienen que bajar paulatinamente, porque hay riesgo de que haya habido la supresión de la suprarrenal. Si hay mucho prurito, pueden añadir un antihistamínico, pero el control de la dermatitis de contacto es por corticoides. Que no pueden usar corticoides sistémicos por alguna razón, una diabetes descompensada, por alguna razón ustedes prefieren no usar corticoides sistémicos. Entonces, antihistamínico para controlar el prurito y tener paciencia para ir usando los corticoides tópicos. Pero acuérdense que corticoides tópicos aplicados en áreas muy extensas también pueden absorberse. Esta es una descifrosis, pero es un ejemplo de un eczema agudo. Porque ¿qué es lo que vemos aquí? Hay un eczema pálido, pero sobre todo vemos vesículas. ¿Verdad? Estas que ustedes ven aquí más blanquitas son más profundas. La tapa de la vesícula es más gruesa, que esa apariencia blanquecina. Aquí una dermatitis de contacto. Esta es una paciente, una dermatitis alérgica, pero de igual manera se puede ver en una forma molecular de primario. Que vemos eritema, escamas. Vamos a acercar un poquito la imagen. Vemos escamas, eritema, y aquí hay algunas áreas que hay unas pequeñas erosiones y unas pequeñas fisuras. En el caso de la dermatitis del ama de casa, por ejemplo, en este estado, poner guantes de plástico para lavar, igual el caucho le va a hacer daño. Tiene que usar guantes de algodón y por encima usar guantes de cobre. Aquí tenemos un ejemplo de un eczema subagudo. Hay eritema, hay escamas, aquí hay algunas áreas que están engrosadas y aquí se fijan ahí arribita. Hay como una escamostra amarillenta, ¿verdad? Donde hay costra, acuérdense que ha habido líquido. Entonces, ¿cómo trataríamos esta paciente? Si le ponemos un corticoide tópico y crema en esta área, hay mayor susceptibilidad de infección secundaria, porque hay erosiones y hay exudado. Aparte que en cremas, en un cuadro húmedo, la crema no va a penetrar. Entonces, aquí lo ideal sería ponerle fomentos de manzanilla o agua volcada diluida, darle un corticoide si pesa 20 kilos, le podemos dar 10 miligramos de prednisona 3 días, no tiene por qué quedar por los 10 días, ¿no? Pueden darle 3 días a mejor. Baja ese exudado y recién le pasan a un corticoide tópico. ¿Ya? Que sospechan que esta secreción hay una infección secundaria, que darle un cultivo antes de iniciar el tratamiento. ¿Ya? Aquí el diagnóstico es bastante claro. Si bien que topográficamente vamos a ver que hay otras enfermedades que afectan los pies, entonces, pero aquí estas lesiones que son tan como lineares, son como una banda, tan simétricos. Cuando vean un problema que es simétrico, que aparece a los dos lados de la piel, piensen siempre primero en alergias. Hay eritema,
hay escamas, aquí hay unas erosiones, foliaciones, se ha rascado. Y es un hecho. Hay que ver qué pensarían primero. Preguntar, ¿tiene alguna sandalia que tenga algún tiro en esa zona que le cubra? Y le va a decir que sí. Puede ser cuerina, puede ser cuero o puede ser plano. Aquí, ¿qué vemos? Aquí hay una erosión, sí, pero ¿qué más? Aquí hay un eritema pálido, discreto, y hay escamas. Hay escamas y son difusas. Está circunscrito, pero los bordes son bien difusos. Esta es la zona pubiana. Esta es la zona suprapubiana. En este caso tenemos erosión, es un área porque ha habido un exudado, se ha reagudizado, hay una hipercromía y aquí hay una lignificación, hay un aumento del grosor, del pigmento y de las líneas de la piel. Esto de aquí, para mostrar que inclusive ya le sacó el botón del pantalón, pero ha usado otros que no se resignan y hacen una dermatitis de contacto por el pigmento. Comienza así. Lo primero que piensan que en nuestro medio es que se trate de una piña, de un hongo, pero no tiene los bordes, aquí los bordes son difusos. Por la localización hay que preguntar o el botón del pantalón o la villa de algún cinturón. Y si persiste, si la persona, el paciente no aparta, se va a llegar a este estado, a que haya lignificación, que haya una reagudización y puede haber una sobreinfección bacteriana también. En este caso no. ¿Alguna pregunta en dermatitis de contacto? Sí. ¿El test epicutáneo es lo mismo que el test de parche? Sí. Desde el parche o epicutáneo. Dermatitis atópica. Es un trastorno inflamatorio que afecta predominantemente a la población infantil. Está asociado a otros cuadros atópicos, ¿cuáles? Asma, bronquitis, rinitis. Puede ser que el paciente tenga, o puede ser que no. Hay que investigar si algún miembro de la familia tiene. Si hay alguien, algún hermano, el papá o la mamá. En estos casos, en la dermatitis atópica, hay factores constitucionales y ambientales que van a influir en su desarrollo y también hay una alteración. Entre estos factores constitucionales, un factor muy importante es la alteración de la barrera epidérmica. ¿Se acuerdan que hablábamos en la anterior clase de esa barrera física que impide las agresiones físicas? En el atópico, esa barrera está alterada, entonces productos químicos penetran fácilmente a las capas más profundas de la piel y activan el proceso inflamatorio. Entonces hay una base genética, hay una alteración de la función autonómica también. Vemos que estos pacientes, por ejemplo, transpiran mucho, tienen mucha reacción por el sudor, ahí los niños atópicos también son hiperactivos. Y hay una alteración del sistema inmune. Hay una mayor susceptibilidad a las infecciones virales, fúngicas y estafilocócicas. Pueden haber portadores sanos de estafilococo aureus, sobre todo en localizaciones en las fosas nasales, en las narinas, en periumbilicales y perianales. Suele haber elevación de IgE y suele haber elevación de eosinófilos. Aunque no esté con un proceso alérgico en ese momento, al pedir el laboratorio puede ser que estén elevados. Se asocia con otras alergias, urticaria, intolerancia alimentaria, prurigo por picaduras de insectos, o sea, son personas que tienen, les pica un poquito y aparecen lesiones o niños adultos en otras partes. Les pica una hormiga y se hace grande y aparecen en otras partes.
Estas alergias, la mayor parte, son reacciones por hipersensibilidad tipo 1, pero en la dermatitis atópica también hay un compromiso de la hipersensibilidad tipo 4 retardada, con una tendencia a manifestar más enfermedades, inclusive alergias, dermatitis de contacto alérgica, reacciones por medicamentos graves. Entonces son más susceptibles, ¿no?, a tópicos que la población en general. Es un cuadro de evolución crónico, recidivante, empeora en el invierno, tiene la piel seca, se llama xerosis o xerodermia, la piel seca. Por eso también en el invierno también empeora. La piel seca porque por sí puede inflamarse y puede producir prurito, pero también permite es más frágil y penetran más sustancias químicas al interior de la piel. El prurito es intenso, se caracteriza por eritema, exudado, costras, escamas. ¿Cuándo? Vamos a ver estas lesiones cuando hay un proceso agudo o subagudo. Cuando el cuadro persiste por mucho tiempo sin ser tratado, va a llegar a haber liquenificación, aumento del grosor, del pigmento y de la piel. La distribución topográfica característica. En los lactantes menores, sobre todo, compromete las mejillas y el cuero cabelludo. En cambio, en los niños mayores y en adolescentes, y también cuando hay en los adultos es menos frecuente, pero puede darse, va a comprometer áreas de flexión, como son los pliegues antecubitales y los pliegues oblicuos. Pero la piel seca es característica en todos los pacientes atópicos. Hay otras características. Los atópicos, por ejemplo, tienen ojeras, son ojerosos, tienen un doble pliegue del párpado inferior, el doble pliegue de Morgan, puede tener un clareamiento alrededor de la boca, en los pliegues también. Son ciertas características. Tratamiento. Cuidados generales. En el atópico, en la dermatitis de contacto alérgica o poliurgitante primario, son ciertas sustancias que no pueden estar en contacto. En cambio, en el atópico, los cuidados generales son bastante más amplios y más difíciles de llevar a cabo. Durante el invierno, sabiendo que en el invierno va a empeorar la dermatitis atópica, tenemos que hacer énfasis en el caso de los niños con la mamá, sobre todo, que las duchas sean o los baños con agua lo más friecito posible. El agua caliente reseca más la piel porque saca el manto graso natural. En estos pacientes ya está disminuido. Como cuando lavamos un plato de un churrasco, si le echamos agua fría, se queda igual la grasa. Si le echamos agua caliente, se disuelve. Lo mismo con la piel. Agua muy caliente, le quitamos ese manto graso y se va a hacer más seca, más susceptible a la inflamación. Y esto hay que ser particularmente hacer énfasis en el invierno. En el verano también con cuidado con el agua de la piscina, que tiene mucho cloro. Tienen que salir los niños rápidamente, darse una ducha con agua y humectar la piel. Este paso, humectación, es fundamental en el atópico. Procurar usar ropa de algodón, evitar la lana, tejido sintético. Los detergentes, bueno, evitarlos completamente no podemos, pero podemos sugerir que sean lo más suaves posible. Por ejemplo, jabón de coco, jabón de glicerina de coco hay para lavadora y hay en pasta también. Evitar los suavizantes. Control de aeroalergenos, eso es más, se hace más énfasis en caso de la bronquitis o de la rinitis, los peluches, las alfombras, pero la dermatitis atópica también, sobre todo en los casos más severos. Igual que la dieta en un paciente atópico, con dermatitis atópica no debemos siempre hacer dieta hipoalergénica, excepto en los casos muy severos. ¿Ya? Los baños, duchas rápidas con agua tibia, jabones neutros, por lo que les mencioné,
Humectar la piel es fundamental. Hay que humectar la piel. ¿Cuál humectante? En los cuadros severos vamos a usar humectantes que son potentes, que son hipoalergénicos, que no tienen perfumes y que son muy caros. Es todo un presupuesto tener un hematómetro. Pero en cuadros menos severos, humectantes más comunes, una germanivea, humectantes para niños es suficiente, pero que no sean muy perfumados. Eviten las cosas que sean muy perfumadas. Corticoides tópicos. Vamos a usar sobre todo los que son niños de mediana o baja potencia, como metazona, dexametasona, desonida, hidrocortisona. Después, inmunomoduladores tópicos como el tacrolimus y los antihistamínicos. En niños mayores usamos profenilamina, pero producen sedación. Tienen que ir al colegio, a veces indicamos solamente en las noches. Eso depende de la edad, de la actividad del niño. Pero los ideales son los antihistamínicos sedantes. En el libro mencionan mucho la hidroxicina. Es un antihistamínico potente, produce sedación, pero en nuestro medio no tenemos fentanilo. Bueno, hay que mandar a preparar en las farmacias de manipulación, no venden en las farmacias comerciales. Los corticoides sistémicos están contraindicados. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno de rebote. Controlan la dermatitis, pero después viene con mayor fuerza, con mayor el cuadro clínico requiere dosis más altas y después se vuelve más refractario. Entonces es un círculo vicioso que es muy difícil de cortar. Entonces eviten todo lo posible corticoides sistémicos en la dermatitis atópica. Es un niño asmático y hace una crisis asmática. Bueno, hay que usar corticoides sistémicos, pero por la dermatitis atópica, como el tratamiento para la dermatitis atópica, no. Tiene cura la dermatitis de contacto, tiene cura la dermatitis atópica, no tiene cura, solo tiene control. Y en el caso de la dermatitis atópica, con el tiempo, con los años, se va a hacer más resistente al medio ambiente, esa piel, y los episodios van a ser menos severos. Aquí en este bebé tenemos lesiones, aquí hace como una hipocromía, hay una disminución del pigmento, pero se puede ver aquí que hay un eritema. Esta imagen es un poco, se las pongo, pero da para un diagnóstico diferencial, porque esta lesión es muy redondeada. Uno podría pensar en una tiña paciente, en una micosis. Pero fíjense que la otra mejilla también tiene. Y es médico. De nuevo, en la dermatitis, en los cuadros alérgicos, la simetría es un dato clínico muy importante. Que tiene en el lado izquierdo y en el lado derecho. Aquí también hay algunas pápulas pequeñas. Aquí vemos un eritema discreto, hay una escama furfurácea, fina, difusa, y hay algunas otras temáticas pequeñas. Aquí en la pequeña poquite, ¿qué vemos? Aquí vemos ligerificación, hay un aumento del pigmento de las líneas, hay una escoriación por rascado, y aquí, ¿cómo lo escribirían ustedes? Hay una discreta hipocromía, hay una discreta eritema y hay algunas pequeñas ostras hemáticas. Eso es porque ha habido una reagudización, ha habido un exudado y ahora está secando. Aquí, ¿cómo describe? Eritema, es un eritema difuso y escamas también difusas. Afecta los párpados superior e inferior, al lado también debe tener. Se pueden poner una inflamación de un párpado, una blefaritis, pero en este caso
es una dermatitis atópica, es en una niña, no ha habido maquillaje. En un adulto tendríamos que pensar si se ha puesto maquillaje. ¿Alguna pregunta de dermatitis atópica? Dermatitis seborreica. Es un trastorno inflamatorio de la piel donde hay una predisposición constitucional, o sea, hay una tendencia genética a sufrirla, tiene que haber presencia de sebo y proliferación de esta levadura, algunos le llaman ictiosporum, ¿no? Ictiosporum ovale, otros he usado esta porque en el libro pone como malacesia, pero en otros textos van a leerlo como ictiosporum ovale. La malacesia y los ictiosporum ovale son levaduras que son saprófilas en la piel, pero en este caso proliferan y activa un proceso inflamatorio. Es un cuadro crónico recurrente que empeora durante periodos de frío y durante el estrés. El prurito es variable. Hay algunas personas que pueden sentir prurito, otras que no sienten nada, o hay personas que a veces no sienten nada y que de repente presentan mucho prurito. La localización más frecuente: cuero cabelludo, la región centrofacial, las cejas y aquí los surcos nasogenianos, la región meridiana. También puede haber en el borde de las pestañas, en la zona de la barba. En el borde de las pestañas se llama blefaritis seborreica. Áreas después, cuero cabelludo, centrofacial, retroauricular, es una zona muy característica, y áreas intertriginosas, axilas, región genital, en el pliegue glúteo. Sobre todo en los niños hay que tomar en cuenta estas localizaciones. Las escamas en la dermatitis seborreica son amarillentas y se desprenden fácilmente. En los cuadros subagudos puede haber exudado, y el tratamiento, en este caso, por la importancia de esta levadura y porque es un proceso inflamatorio, vamos a asociar un antipicótico con un antiinflamatorio, con un corticoide. Si está en la cara, vamos a usar corticoides de baja potencia, como la hidrocortisona. Si cuero cabelludo, retroauricular, podemos usar de más potencia. El antipicótico de elección es el ketoconazol. Hay shampoos de ketoconazol que nos ayudan a mejorar. ¿Tiene cura? No tiene cura, solo tiene control. Aquí vemos un eritema difuso que afecta a la región de la frente, el dorso de la nariz y las regiones malares. La mayoría de esta imagen, aunque es una dermatitis seborreica, pero la mayoría de los pacientes, el eritema y la cama lo tienen aquí en el surco nasal, de las alas nasales. Es más característico que el eritema. Aquí vemos lesiones eritematosas con escamas, y aquí tenemos lesiones redondeadas que simulan como una tina, pero que no es. Se llaman eczematollas seborreicas. Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune que afecta a un 2% de la población. Tiene una base genética. Se ha reconocido que se encuentra esta alteración a nivel del cromosoma 6. Hay una predisposición hereditaria y se han encontrado asociaciones con los antígenos de histocompatibilidad, HLA, con esto que les menciono aquí. Hay la participación de los linfocitos de Helper, sobre todo el subtipo 1 y 17. La participación de los queratinocitos en la formación y liberación de citoquinas son factores que son muy importantes para el desarrollo de la enfermedad. Ahora, en el caso de la psoriasis, hay tratados de psoriasis, hay especialistas en psoriasis.
Hay muchos estudios y todavía su ectopatogenia se sigue estudiando. Se ve también que hay una hiperproliferación epidémica. Esta hiperproliferación epidémica está basada en estas alteraciones genéticas, pero también el proceso inmunológico de la va a activar. ¿A qué se refiere con esa hiperproliferación? ¿Se acuerdan de la imagen que vimos ayer de la camada basal de los queratinocitos? Que les dije demora aproximadamente unos 25-30 días en migrar desde la camada basal hacia la corona. En el paciente con psoriasis, ese tiempo se reduce a aproximadamente 7 días. Esa migración constante que hay de queratinocitos. Es un proceso crónico, es recurrente, que va a empeorar igual que la dermatitis seborreica con el frío y con el estrés. El prurito es variable, algunos pacientes sienten mucho prurito, otros no tanto. La localización, la topografía es característica, si bien que la psoriasis tiene otras manifestaciones en excepciones, pero la psoriasis vulgar, la más frecuente, afecta a las áreas de extensión, al contrario que la dermatitis atópica, en los codos, en las rodillas, en las regiones preludiales, pero también puede afectar en el cuero cabelludo. Se caracteriza por pápulas y placas eritematosas, es un eritema vivo, rojo, que presenta una escama blanca plateada que está bien adherida a la piel y que con un bajalenguas hacemos un raspado buscando la confirmación con el signo de Auschwitz. ¿En qué consiste? Se raspa y sale una escama fina y después sale una sola escama completa, que es el signo de la vela, que se llama así porque es como cuando si con un cuchillo pasamos en una vela, se sale una sola lámina. Y la última lámina se desprende completamente y deja una área roja con un mutilado hemorrágico. Es el signo el signo del rocío sangrante. En los casos en que no se puede hacer esa maniobra clínica y no se puede comprobar, tenemos que hacer biopsia para poder concluir el tratamiento, determinar el diagnóstico. Los cambios unguiales, el pipi o la uña lateral, que son expresiones multiformes de la lámina unguial, pueden presentarse como pueden no presentarse. Otras formas clínicas, pueden haber lesiones palmoplantares, hay una forma pustulosa grave, que son pústulas asépticas. Puede haber la ungueal pura, o sea, alteración de las uñas, sin alteración en la piel. Hay la artritis psoriásica, que es un diagnóstico diferencial de una artritis reumatoide. La artritis mutata, que son lesiones muy pequeñitas y asociadas con estreptococo beta-hemolítico. Hay que pedir, en el caso de una mutata, el cuadro es más agudo y hay que pedir un asco, es una antiestreptolicina o un hisopado de palito. Aquí me falta mencionar también la psoriasis invertida, que en vez de que comprometan las áreas de flexión, estén comprometiendo las áreas de flexión. Haríamos un diagnóstico diferencial de dermatitis seborreica. Tratamiento, corticoides tópicos, en casos severos, inmunosupresores. El más estudiado es el metronidazol. Ahora también hay tratamientos con inmunomoduladores biológicos, pero son muy caros. La verdad es que el acceso en esta población es muy difícil. Los corticoides sistémicos están contraindicados porque, igual que la dermatitis atópica, puede haber un fenómeno de rebote, ¿verdad? Ahora, en cuadros graves, en verdad aquí me falta mencionar dos. La
polémica, es toda la piel que se puede poner con el tema. En casos muy graves sí se requiere el uso de corticoides a modo de salvataje, pero se tiene que asociar con otros inmunosupresores. La ciclosporina, que también se menciona, esa no la se usa, pero tiene muchas contraindicaciones, entonces mejor ni la alusión. ¿Cómo describimos esto? Como placas, esta imagen, como placas eritematosas con una escama blanquecina en la superficie. Las lesiones son bien definidas. Aquí tenemos una en la rodilla o en el codo. Fíjate codo, ¿no? Placa eritematosa con una escama blanca plateada. Y aquí predomina la escama blanco plateada. ¿Perdón? No, porque la lignificación es un producto por el rascado. Entonces la piel, en algunas pieles morenas tienen tendencia a hiperpigmentar el cuello, los codos, esas áreas. Aquí esta es una placa de psoriasis con eritema, escama, pero en tratamiento, y este es el halo que tal vez lo lean en el libro, lo que tiene más interés hipocrómico, que se llama el anillo del coronó. Es también litiasis rosada de Lipper. Es una enfermedad benigna, frecuente. No se ha podido identificar la etiología. Algunos trabajos la asocian con herpes simple tipo 6 y 7, pero eso no ha podido comprobarse. Es un cuadro autolimitado, es estacional, se da más en las épocas en primavera, el prurito es variable. Las lesiones se caracterizan por ser ovales, eritematosas, que tienen un collarete de una escama muy fina, pero que aparece desde el centro hacia la periferia. La lesión inicial se llama placa heraldo. Es una lesión más grande que aparece primero. Puede aparecer unos días, a veces he tenido pacientes que hasta 2 semanas antes presentaban. Y después aparecen las otras lesiones más pequeñas, similares, ovales. La localización más frecuente es el tronco. Después se puede extender a miembros superiores e inferiores. Muy rara vez puede afectar la cara. Puede suceder, pero no es lo frecuente. El diagnóstico diferencial. Cuando es la primera placa, el diagnóstico diferencial más importante es la línea corporis. Cuando aparecen las otras lesiones, y si no hay, porque a veces esa placa predecesora, el paciente o es muy transitoria o el paciente no la ha percibido. Entonces, si estamos en una edad de mayor probabilidad, un diagnóstico diferencial es la sífilis secundaria. Tratamientos son los sintomáticos. Si tiene prurito, antihistamínicos. Corticoides de baja potencia, hidrocortisona. No están aconsejados los corticoides de alta potencia, el clobetasol, la levetiracetam. En casos muy severos, si tienen que dar un corticoide es por vía oral por periodo corto. ¿De acuerdo? Es autolimitada. Y aquí le pongo 3 semanas, pero es un poco optimista. En realidad eso puede variar entre 3 semanas hasta 3 meses. Rara vez afecta a más de un miembro de la familia y rara vez a más de una vez en la vida. Esta es la placa, el medallón predecesor o placa heraldo. Es una lesión. En esta imagen vemos como el eritemato acastañado y tiene una escama fina al centro. Aquí vemos lesiones redondeadas, otras ovaladas, eritematosas, con una escama que viene desde el centro hacia la periferia, pero que cubre toda la lesión.
aquí esta imagen, esta chiquitita, miren, aquí está bien formado ese collarete que les decía. Es como una escama, pero así como un círculo. Aquí está más difuso, pero aquí también aparece al centro y es ese collarete que está descrito. Aquí en esta imagen, las lesiones tienen un eritema más asalmonado, ¿no? Entonces aquí un diagnóstico diferencial importante es la sífilis secundaria. Aquí vemos cómo aparece esta escama al centro. ¿Y qué examen le vamos a pedir si queremos descartar una sífilis? PDL, ¿no? Aquí vemos el collarete, la escama, ese anillo de escamas, pero no que está en el borde, sino que viene como en el centro. Y se abre. Aquí en esta paciente están más diseminadas y más confluentes. Y esto a veces sucede cuando se ponen corticoides de alta potencia. La dermatitis en pañal, aunque no se ve tanta escama, pero está dentro de las enfermedades eritematosa famosas. Proceso inflamatorio de la piel que afecta el área del pañal. Recuerden que en los dos extremos de la vida que usan pañales, ¿no? En los bebés y en las personas adultas mayores. Se caracteriza por eritema en las áreas convexas, o sea, donde hay más contacto con el pañal, y respeta los pliegues. Este es el signo de la W. Predomina el eritema. Suele ser asintomático, pero pueden algunos niños tener prurito, tener ardor, hasta tener dolor. Favorecen infecciones bacterianas y micóticas. Y cuando favorecen infecciones micóticas, por ejemplo, candidiasis, va a haber compromiso del pliegue. Tratamientos generales, que no estén en contacto mucho con el pañal, usar más pañales de algodón, airear, y las pastas de óxido de zinc, Hipogloss, Gloss, todos esos que tienen óxido de zinc. Y aquí este bebé con un importante eritema, y aquí hay compromiso también de los pliegues, por lo que le mencionaba. Creo que este es el último tema. Dermatofitosis. ¿Por qué se llama dermatofitosis? Porque son enfermedades que están producidas por hongos que se llaman, son del grupo dermatofitos. También el nombre es tiña o tinea, también se puede decir. Los dermatofitos son hongos que están en la piel, pueden estar en la tierra, están en el sol, están ampliamente distribuidos. Según su hábitat, podemos decir que son helofílicos, están en la tierra, zoofílicos y parasitan los animales, y antropofílicos, los que parasitan más que el humano. ¿Cuál es el que más afecta al humano? El fitófito rudo. Los géneros, fitófito y epidermofito. Hay factores genéticos donde a la persona puede ser más susceptible de contraer tiñas. Todos somos susceptibles de contraer una tiña, pero hay personas que mejoran y después vuelven a contagiarse. Eso puede suceder, o que cuesta más que se curen, especialmente las tiñas mundiales, que ahora no vamos a ver, porque lo vamos a ver cuando hablemos de enfermedades de las uñas. Factores ambientales como el calor y la humedad favorecen a que los hongos proliferen. O sea que nuestro medio es una patología muy frecuente. Inmunodepresión. Los pacientes diabéticos son más susceptibles. En el caso de una inmunosupresión muy severa como el SIDA, el patrón clínico va a cambiar. Pero el paciente diabético que tiene una inmunodepresión pero que no es tan severa, sí es una patología muy frecuente. Tiene tendencia a la cronicidad, especialmente cuando se debe al tricófito rudo. Y el prurito generalmente está presente.
Se va a denominar según la área afectada. Si afecta a los pies, piña pelvis. Si afecta a la cara, piña facial. Las manos, piña mano. Cuerpo, piña corporis. Región inguinal, piña cruris. En la piña pelvis reconocemos tres formas clínicas: la hiperkeratósica, la inflamatoria y la interdigital. La hiperkeratósica o tiña en mocasín es un cuadro crónico, generalmente asintomático. Se presentan escamas, hay una hiperkeratosis, ahí viene su nombre, la capa córnea está muy engrosada y esta afecta toda la región de la planta del pie, inclusive puede afectar el borde del pie. La tiña inflamatoria es más frecuente en el verano. Se presenta con eritema, escamas, vesículas y ampollas. Pueden haber lesiones a distancia por sensibilización, sobre todo en las manos, que se llaman dermatofitides. En esas dermatofitides el examen micológico va a ser negativo, porque no hay hongos en esa zona, sino que es una reacción a distancia. La tiña interdigital o pie de atleta se presenta con escamas, maceración y fisuras en los espacios interdigitales. Suele haber contaminación con bacterias y levaduras. La tiña cruris o tiña inguinal afecta a las regiones inguinales, hay eritema. Cuando hace calor y sudor, los jóvenes que van mucho al gimnasio, el eritema es bien frecuente, pero en periodos de invierno o de repente que han usado una de estas cremas con antimicótico, baja un poquito la población y puede haber áreas de hiperpigmentación y después se reagudiza cuando los factores ambientales son propicios. Los bordes son bien delimitados y cuando está en actividad va a haber escamas, microvesículas y microcostrículas hemáticas. La tiña corporis se distingue la tricofítica, se presentan lesiones redondeadas, abundantes, menos que la tiña microspórica. Se presentan lesiones que tienen un crecimiento centrífugo, aparecen desde el centro y luego van creciendo como anillos. Los bordes son activos, eritema, escamas, partículas hemáticas. En la tiña microspórica, la tiña corporis y microspórica son similares, pero menores y más numerosas. La tiña mano generalmente es a un solo lado, suele ser tipo no suele tener mucho fluido cuando afecta la palma de la mano. El dorso de la mano ya puede tener más fluido. Hay una piel seca, hay una hiperlinealidad, hay escamas y puede o no tener un borde bien definido, sobre todo cuando va avanzando y toma el dorso de la mano. El diagnóstico idealmente es hacer el diagnóstico con un examen micológico directo y un cultivo micológico. Cuidados generales, sobre todo en la tiña inguinal, en la tiña pelvis, donde el uso de ropa es muy cerrada, que se usa mucho, favorece a la proliferación de los hongos. Entonces hay que recomendar que usen ropa de algodón, que usen calcetines de algodón, no usar todos los días el mismo calzado, cambiarlos, ponerlos al sol, ponerlos a airear en la noche. ¿De acuerdo? Esas son medidas especialmente para aquellas personas que tienen esa recurrencia con las tiñas. Antimicóticos tópicos, por ejemplo, el clotrimazol al 1%, ketoconazol al 2%. En cuadros que haya más compromiso, que esté inflamatorio, que no haya tan fácil acceso al aplicar la crema, y si no hay una hepatopatía de base, acuérdense que los antimicóticos son metabolizados en el hígado. Entonces tienen que asegurarse de que la persona no tenga compromiso hepático, o que no estén haciendo simultáneamente un tratamiento con medicamentos que tal vez sean potencialmente hepatotóxicos, por ejemplo de la tuberculosis. No le vamos a añadir un antimicótico a no ser que sea estrictamente necesario por alguna contaminación cerebral. Entonces, en
estos casos, porque no hay mayores riesgos, siempre hay que prevalecer, no hacer daño, ¿verdad? Antimicóticos sistémicos. ¿Pueden dar ketoconazol? Sí, pueden dar ketoconazol también. Y la terminafina, ¿por qué la pongo aquí? Porque es uno de los medicamentos más potentes, más seguros, pocas interacciones medicamentosas. El problema es precio. El ketoconazol es muy bueno, pero es de los antimicóticos es el más hepatotóxico. Así que por tiempos prolongados traten de evitarlo. El tiempo de duración va de 2 a 4 semanas, es un promedio. ¿Cuál es un parámetro clínico importante? Que tiene que haber pasado 2 semanas después de la cura clínica. Si interrumpen el tratamiento muy rápido, y cuando mejora, después, dadas las condiciones ambientales propicias, va a volver otra vez a presentarse. Entonces, esta es una tinea corporis. Vemos que aquí hay una mancha que es un eritema opaco porque está en remisión. Pero aquí se ven los bordes bien eritematosos y esto es lo que llamamos bordes activos. Hay costras hemáticas, en el borde hay escamas y aquí está avanzando, comenzó aquí, está avanzando hacia afuera. Ese es el borde, ese es el crecimiento centrífugo. Ustedes conocen esta imagen como nombre de empeña, que llaman empeña, la tinea corporis, que tiene así esta lesión redondeada y la inoculación fue aquí al centro, aquí hay una mácula y después hay una escama y después el borde eritematoso bien definido. Si vemos este paciente y solo lo que es algo muy habitual que el paciente solo no quiere mostrar, aquí me apareció y se sube un poquito y una vez ya quieren atender a la rápida, solamente me ven aquí, no van a poder hacer diagnóstico clínico porque aquí se ven máculas eritematosas, se ven algunas pápulas eritematosas, ¿verdad? Podría aparecer hasta una miliaria por el sudor, una dermatitis, una foliculitis. ¿Qué es lo que nos hace pensar en una tiña? Este borde. Este es un borde activo. Eritema. ¿Y de dónde que hay que tomar la muestra para el examen ginecológico? De la escama de aquí. No se vayan a tomar la muestra un técnico que no tenga experiencia, va a tomar en cualquier parte, puede dar más negativo. Si toma de aquí del borde, del área de la escama, entonces va a dar positivo. Tinea cronis, miren, aquí hay hipercromía. Esta es una hipercromía residual. A medida que va avanzando, aparece el eritema y aparecen las escamas. Esta es una tinea mano. Aquí probablemente haya prurito. ¿Por qué? Porque hay vesículas también, o sea, aquí hay una inflamación. Aquí es una tinea mano, pero inflamatoria. El borde bien definido. Pero puede haber una tinea mano más crónica, que no tenga, aunque aquí hay una erosión. Pero aquí, eritema, escama, diagnóstico diferencial podría ser una dermatitis de contacto por irritante primario. Esta es una tinea interdigital, aquí vemos maceración. Esta solución de continuidad a veces produce dolor, pero también es una puerta de entrada para infecciones bacterianas. Cuidado con los pacientes diabéticos. Tinea pedis hiperkeratósica. Y mira, a esto se refiere la hiperkeratosis. Esta es una tinea que es inflamatoria, aunque no vemos las vesículas, pero vemos que hay mucho eritema, afecta mucho el arco plantar. Este es un dato importante, ¿verdad? Entonces, aquí en esta imagen vemos una lesión ovalada, eritematosa, con una escama furfurácea.
Aquí vemos otra lesión redondeada, eritematosa, con escamas. Son muy parecidas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué pensarías de lo que hemos visto ahora? Pitiriasis rosada y una línea corporal. ¿Qué examen piden para diferenciar? Un examen directo. Le pedimos a los dos. Aquí nos va a dar negativo y aquí nos va a dar positivo, ¿no? Cultivo demora dos semanas, ¿no? Y los cultivos para hongos pilares de los de referencia. Eritema y escamas, retroauricular, esto es en la pierna, escamas amarillentas, ¿en qué pensarían? Dermatitis seborreica, ¿y aquí? Psoriasis, muy bien. ¿Qué observan aquí? No. Primero, eritema, escamas, vayan por orden siempre, ¿ya? Eritema, escamas, hay unas coloraciones, hay unas vesículas rotas, borde bien definido y llega desde los interlímficos. Y aquí, Descamación. eritema, escamas, aquí no tenemos ese borde tan definido como aquí. Aquí hay unas fisuras por la hiperkeratosis. ¿En qué pensarían? En una tiña y en una... Tiña media, dermatitis de contacto. Sí. ¿Qué es lo más fácil? Pedir micológico directo y cultivo micológico. Porque el diagnóstico de la dermatitis de contacto es con biopsia y después es más complicado. Entonces sale por descarga. Asegúrense cuando pidan un micológico que el paciente no esté usando ninguna crema, ni con corticoides, ni con antimicóticos, que esté 12 horas sin lavarse, porque si no les puede dar falso negativo. Falso positivo son los que se inventan, ¿no? Porque es observacional. ¿De acuerdo? Creo que estas son las últimas, sí. Ya chicos, ahora si no vemos